buenas tardes. En estos últimos días me han llegado muchas preguntas acerca del miedo. Y me han dicho, tengo miedo, pero quiero emprender. ¿Qué hago? Bueno, primeramente les quiero hablar sobre el miedo. Es una emoción que todo ser humano tiene. El tema es qué hacemos con el miedo. El miedo es una fuerza creadora. Tanto el miedo como la fe son dos fuerzas creadoras. Por eso las escrituras dicen y hablan que conforme a tu fe te será hecho. Pero acá la clave está en qué estás creyendo. ¿Estás creyendo en lo bueno? Le llamamos fe. ¿Estás creyendo en lo malo? Le llamamos miedo. Pero a los miedos hay que enfrentarlos. A los miedos es necesario salir de la zona de confort. Cuando uno sale de la zona de confort es obvio, es algo natural que el miedo va a estar presente. Pero como les dije, acá no se trata de que si hay o no hay miedo, sino en qué hacemos frente al miedo. A los miedos hay que enfrentarlos, porque si no son fantasmas que siempre van a estar ahí. Los miedos son como grandes sombras. Cuando vamos caminando y el sol ilumina y vemos nuestra sombra enorme y tenemos miedo, pero en realidad es una sombra, no te puede hacer nada. Y así es el miedo. Y bueno, y hay diferentes tipos de miedo. Podemos tener el miedo de emprender, pero ¿por qué? Porque tenemos miedo a que no seamos capaces de lograr, que hagamos el ridículo, miedo al qué dirán nuestras familias, amigos, amistades, personas amadas. Entonces el miedo muchas veces nos detiene, pero es necesario poder salir de la zona de confort. El miedo te mantiene siempre en modo supervivencia. Cuando estás con miedo no puedes crecer, no puedes avanzar. Pero cuando salís de la zona de confort y estás enfrentando los miedos, salís del modo supervivencia al modo crecimiento. Y es ahí donde tenés que estar en movimiento y meterle acción masiva, porque sin obras la fe es muerta. Entonces, si decís que tenés fe, necesitas moverte, necesitas enfrentar lo que hoy te está deteniendo. Y muchas veces nos frenamos porque decimos no puedo, o no tengo, o y si me va mal, y si no funciona, y si me rechazan. Pero cambiar ese y si negativo por un y si positivo, y si te funciona, y si sí da resultado, y si sí vas al éxito, y si sí realmente podés, entonces es necesario cambiar la mentalidad. Y la mentalidad no se cambia de la noche a la mañana. Hay un pasaje que dice que somos transformados por medio de la renovación de la mente. O sea que nuestros sentimientos, sean buenos o malos, como estamos hablando del miedo, si el sentimiento es negativo, ese sentimiento te lleva a una emoción. Esa emoción a una acción y esa acción te lleva a un resultado. Pero los resultados, los pensamientos vienen de un sistema de programación. Entonces, si hoy tenés miedo, tenés que ver dónde te programaron para tener miedo. Cuando somos niños, yo cuando era niña tenía mucho miedo a la oscuridad, miedo a que, yo creo que todo niño ha pasado por esto, ¿no? De decir, hay alguien bajo mi cama, o no, tengo ganas de ir al baño en la noche y no puedo, o hay personas grandes que he conocido que aún que ya son adultos y duermen con la luz prendida por el miedo. Pero en realidad el miedo es algo que no existe, existe solo en tu sistema de programación. Entonces, si cambiamos la programación, van a cambiar los resultados. Entonces, es necesario ver dónde está el chip que te inculcaron del miedo. Puede ser miedo al rechazo, miedo al no puedo, baja autoestima. Todo eso son emociones negativas que te llevan a tener miedo. Y como dijimos, te va a llevar a un resultado. Entonces, si no te gustan los resultados que hoy estás teniendo, es necesario que cambies tu sistema de programación.